Ya. Bueno, el tema a hablar es polarización en corriente directa de un BJT. ¿Qué es un BJT? Es un transistor de unión polar. Nos dice que el nivel de corriente directa de un transistor en operación es controlado por diversos factores, incluyendo el rango de puntos de operación posibles sobre las características del dispositivo. Una vez definidos los niveles de voltaje de corriente directa, se debe construir una red que establecerá el punto de operación deseado. Las relaciones básicas que son importantes para un transistor. Antes de estas relaciones se debe polarizar un transistor. Como vemos, el transistor tiene base, colector y emisor. Dentro de esto se encuentra la corriente de base, que es la que entra el transistor. También entra la corriente de colector y sale la corriente de emisor. También se encuentra el voltaje de la base, el voltaje del colector y el voltaje del emisor. Dentro del transistor también se encuentra el voltaje desde la base al emisor. Se polariza más o menos voltaje base-emisor. También se encuentra más o menos el voltaje de colector a emisor. Dentro de esto nos ayudan unas ecuaciones que las tenemos planteadas, que sería saber el voltaje de base a emisor, que es prácticamente el voltaje de un diodo de silicio o de germanio, que es el voltaje base emisor, es igual, puede ser de 0.6 o de 0.7 voltios. Dentro de esto también se encuentra la ecuación de la corriente de emisor, que es igual a beta más 1 por la corriente de base. Y esto de aquí es aproximadamente el valor de la corriente de colector. También está la corriente de colector, que es igual a beta por la corriente de base. Estas son las relaciones básicas que son importantes para calcular un transistor. Se debe tener en cuenta que en la mayoría de casos lo que se debe hallar primero es la corriente de base. Dentro del tema de polarización de corriente directa de un transistor BJT también se encuentra el punto de operación, o también llamado punto de reposo. El término polarización comprende todo lo relacionado para aplicaciones de voltajes de corriente directa, que puedan establecer un nivel fijo de corriente de voltaje. Como vemos en nuestra gráfica, sus características generales de un dispositivo de salida son los puntos que se mencionan en la gráfica, son los puntos de operación. El circuito de polarización puede diseñarse para establecer la operación de un dispositivo en cualquiera de estos puntos, de otros dentro de una región activa. En el extremo inferior, como podemos ver, se encuentra la región de corte. Esta región de corte es definida por la corriente de base, que es de 0 microamperes. Y la región de saturación, que está definida por el voltaje de colector emisor, que viene a ser el voltaje de colector emisor cuando está en la región de saturación. El dispositivo BJT puede estar en polarización para operar fuera de estos límites máximos, pero el resultado de tal operación podría ser un recorte de la vida del dispositivo o la destrucción total de un dispositivo. Si no se utilizara la polarización para un dispositivo, estaría en el principio completamente apagado, dando por resultado que el punto Q sea 0 en la corriente y 0 en el voltaje. Dentro del capacitor BJT también tenemos que tener presentes varias polarizaciones en la región lineal para que esto pueda resultar. Una de ellas sería la unión de base a emisor, que debe tener una polarización directa con un voltaje de polarización directa, resultando la aproximación de un voltaje de un diodo de silicio de germanio, que sería 0,6 o 0.7. También está la unión de base-colector, que debe tener una polarización inversa. Para que estas operaciones en la región de saturación, la de lineal y la de corte, sean unas características principales de un transistor, la región de corte debe estar entre la unión base-emisor con una polarización inversa. Y en la región de saturación debe estar entre base y emisor con polarización directa, y entre base y colector tiene que estar una polarización directa también. A continuación vamos a resolver un ejercicio de un BJT con el siguiente ejemplo que nos dan y los literales que nos piden. En este caso nos piden la corriente de base, corriente de colector, voltaje colector emisor, voltaje base, voltaje colector y voltaje base colector. Vamos a resolver
resolver los ejercicios con los que nos piden y aplicando lo que mencionamos anteriormente. Bueno, empecemos. Con el literal A, nos piden corriente de base. Vamos a empezar primero con corriente de base. Como vemos, la corriente de base se encuentra ubicado en la base, como dice su nombre mismo, en la base del transistor. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una malla a partir de la fuente para poder hallar. A ver qué nos resulta. Y empezamos. Siguiendo con una malla, como ya hemos dicho, ponemos voltaje de la fuente menos el voltaje. Aquí hay un voltaje en la resistencia base. Ya, un voltaje RB, un voltaje en la resistencia base, lo vamos a colocarlo para tener la expresión de voltaje por la ley de Kirchhoff. Y como vemos, no hay nada más. No, lo que pasa, aquí también nos faltó algo. Aquí hay un voltaje base emisor. Como habíamos dicho anteriormente, el voltaje base emisor de este transistor sería 0.7. Lo colocamos y vamos a tierra igual a 0. Despejamos. Como lo que queremos hallar es I de B, el voltaje RB va a ser igual a I de base por la resistencia de base y despejamos I B. Sustituimos las variables por los valores. 12 menos 0.7 dividido para 240K. Como vemos, estamos trabajando con voltaje en voltios y aquí en kilo ohmios, lo que nos resultará la corriente en miliamperes. Ahora, la corriente que nos resulta de este análisis es muy pequeña, ya que la corriente de base en sí es una corriente demasiado pequeña. Nos tendrá que salir un valor bien bajo. Es decir, es 0,047 miliamperes. Como nos damos cuenta, es una corriente bien pequeña. Ahora, seguimos con el literal A. Vamos a hallar I de C. Para hallar I de C, podemos hacer una malla. Pero asimismo hay una fórmula que nos dice que I de C es igual a beta veces I de B. Beta es el valor que nos da el transistor y IB es lo que vamos a hallar. Lo que hacemos es reemplazar nomás. 50 por 0,047 miliamperes, porque nos va a dar una corriente también en miliamperes, ya que el beta no tiene unidades, va a predominar la unidad de la corriente. Y nos va a dar como resultado 2,35 miliamperes. Ya resolvimos el literal A. Vamos con el literal B. Nos pide hallar voltaje conector emisor. Ya, antes de seguir, me olvidé de mencionar dónde estaba la corriente IC. La corriente IC se encuentra aquí en el colector del transistor. Como vemos, es base colector emisor. La corriente IC va a tener el colector, corriente base en la base, por supuesto la emisora en la emisora. Ya. Ahora, voltaje con el colector emisor. ¿Dónde está ese voltaje? Está aquí en el transistor. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Así mismo, como hallamos I de B, vamos a hacer una malla del lado de acá, del lado derecho, del lado del transistor, y recorremos de la fuente hacia tierra. Sería el voltaje de la fuente. Aquí un voltaje RC, desde la polarización más menos voltaje conector emisor, y vemos que no hay nada más, entonces igualamos la ecuación a 0 y despejamos. Reemplazamos valores voltaje colector de la fuente, que son 12 voltios menos un voltaje de RC. No tenemos ese voltaje, pero tenemos la corriente C
y tenemos la resistencia, lo cual ya tenemos con eso el voltaje. Entonces lo que hacemos es reemplazar como VLC es igual a la corriente del colector por RC, la corriente del colector, la resistencia del colector. Entonces lo empezamos en corriente 2,35 y la resistencia que es de 2,2. Entonces resolvemos con la calculadora, lo cual nos tiene que dar el valor de 6,83 voltios, ya que estamos trabajando en unidades de voltios. Voltios, nos va a salir el voltaje colector emisor voltios. Listo, ya tenemos el literal A, literal B. Continuamos con el literal C, que es hallar el voltaje de la base y el voltaje del colector. ¿Dónde están esos voltajes? Esos voltajes, el voltaje base va a estar aquí y el voltaje del colector en este lugar. Ahora, ¿qué pasaría si necesitáramos ya el voltaje emisor? El voltaje emisor se localizaría aquí en el emisor, por supuesto. Pero en este caso no vamos a hallarlo porque, como vemos, está desconectado directamente a tierra, no tenemos ni una resistencia, lo cual nos daría un voltaje de cero. Bueno, vamos a hallar BC. B, voltaje de base. Ahora, podemos hacer una pequeña malla de electricidad hacia tierra, lo que nos resultaría de la siguiente manera: voltaje de base menos voltaje de base menos voltaje de base emisor igual a 0. Resolviendo, disculpen, era voltaje base igual a menos voltaje base emisor, lo que nos haría que el voltaje base va a ser igual al voltaje base emisor. El voltaje base emisor, ¿cuál sería? Como ya había dicho antes, el voltaje era de 0,7. Entonces ya tenemos el voltaje de base. Esto cambiaría si tuviéramos una resistencia aquí, lo cual generaría un voltaje adicional y tendríamos que hacer asimismo una malla desde el voltaje base hacia tierra, pero ya tomando en cuenta la resistencia. En este caso no tenemos ninguna resistencia, lo cual se nos hace fácil. El voltaje base va a ser igual al voltaje base emisor. Ahora, vamos a hallar voltaje de colector en el mismo literal. Aplicando lo mismo que hicimos acá, vamos a dar cuenta que BC menos voltaje colector emisor, vamos a hacer la malla desde aquí hacia tierra. No tenemos resistencia aquí, por lo tanto BC nos va a dar que es igual a BCE. Resolvamos de esta manera: BC menos B colector emisor igual a 0, lo cual nos da que BC es igual al voltaje colector emisor. Ya tenemos el voltaje del colector emisor, lo cual nos dio 6,83. Quiere decir que BC viene a ser a 6,83 voltios a cada voltio. Y listo. Hemos hallado el literal A, B y C. Continuamos con el literal D, voltaje base colector. El voltaje base colector, siguiendo la gráfica base colector, estaría el voltaje entonces aquí, más siguiendo de la fuente, aquí vamos a hallarlo con una malla. Ahora, resultaría fácil aquí porque ya tenemos el voltaje base. El voltaje base colector se encuentra después del voltaje base. Podemos colocar una malla desde aquí hacia el voltaje colector, ya que el voltaje colector sería una diferencia de la malla que está aquí, y el voltaje base el resultado de una malla desde la fuente hacia acá. O sea, quiere decir que este voltaje va a estar en esta malla aquí y el voltaje colector en esta malla acá, lo cual se nos hace más sencillo resolver una malla pequeña. Bueno, vamos a resolverlo. ¿Qué nos resultaría? Que el voltaje base colector va a ser igual al voltaje de base menos el voltaje de colector. Ya tenemos el voltaje base.
era 0.7. Ya. Y teníamos el voltaje del colector, que en este caso es 6.83. Lo cual nos da un valor de menos 6.13. Ahora, ¿qué indica el signo negativo? El signo negativo nos indica que la unión tiene polarización inversa, como debe ser para la amplificación lineal. Ahora, esto que hemos hallado es solo polarización de C. Estamos haciendo análisis en DC, por lo tanto hemos hallado todos los valores que posiblemente podemos hallar, todos los valores que podemos analizar en un circuito sencillo como este. Y esta será la explicación de un transitor. Por cierto, este es un transitor tipo NPN. Esta fue la explicación de un ejercicio de un transitor tipo NPN. Bueno, ahora continuamos con nuestro tema. Vamos a ver sobre la configuración de polarización en DC para los transistores BJT. Vamos a hablar primero sobre polarización fija. ¿Qué nos dice la polarización fija? Tenemos un concepto de 3 líneas que nos dice así: los transistores tienen como función principal la amplificación de señales. Para lograr este cometido deben ser polarizados adecuadamente mediante la aplicación de voltaje DC en sus uniones BE y BC. Ya. Nos dice que este circuito es el más sencillo de todos de polarización. Nuestra resistencia RC limita la corriente máxima que circula por el transistor cuando éste se encuentra en saturación, mientras que la resistencia de base, o sea nuestra RB, regula la cantidad de corriente que ingresa a la base, o sea por nuestra IB, que ingresa a la base del transistor, la cual determina en qué zona de polarización se encuentra el transistor, ya sea en saturación activa o en corte. Ya. Analizamos dicha ecuación. Lo que se dice es que se busca la polarización del transistor en su zona activa sobre la recta de carga. Ahora, sigamos con nuestra configuración. Vamos a ver sobre qué es polarización en emisor. Nos dice lo siguiente: en este tipo de polarización proporcionan mayor estabilidad del punto de operación que la polarización fija. Esto radica que el hecho de que si por alguna razón, ponemos un ejemplo, si nuestra beta incrementa, entonces entonces nuestra corriente que va por aquí, nuestra IC, va a aumentar, lo que a su vez produce un decremento en la tensión en RB. Entonces nos dice que si el voltaje que hay aquí en nuestra RE, en nuestra resistencia de base, nos dice que nuestra corriente de base va a disminuir. Entonces esto obliga a que nuestra corriente IC se decremente. Entonces se concluye que el incremento original de IC queda parcialmente balanceado. Ahora vamos a ver lo que es la polarización del colector, que nos dice lo siguiente: este circuito trabaja de la siguiente manera. Si nuestra beta aumenta, entonces nuestra IC también va a aumentar, provocando que el voltaje BCE disminuya. Esto a su vez produce un decremento en nuestra tensión RB. Aquí va a haber un decremento entonces, si esto ocurre. Entonces como el voltaje que va a haber aquí en RB disminuye, la corriente de base se hace más pequeña en el calor inicial. Esto compensa el incremento en la corriente de colector. Ya. Algo interesante de este tipo de polarización es que el transistor nunca se satura, aun cuando nuestra RB sea igual a 0. A medida que RB va disminuyendo, el punto de operación Q se desplaza hacia saturación, pero sin llegar a ella.
ya que nuestro voltaje de colector a emisor nunca puede ser menor a 0.7. Aquí el voltaje siempre va a ser 0.7. La base y el colector es un mismo punto cuando RB es igual a 0 y el transistor funciona, en este caso, como un diodo.